La lamentable situación a la cual nos vemos enfrentados de esta convención constituyente va a ser el foco que nos va a dar que hablar durante los meses venideros y veremos qué va pasando diariamente en la medida que esta gente que fue elegida para supuestamente escribir una constitución se está preocupando de temas, por ejemplo, como los presos de lo que ellos llaman el estallido social. Soy Juan Carlos Gómez Escobar. Amor por la patria. JK. Juan Carlos Gómez Escobar. La agenda de Lisa Loncón y Jaime Baza, que es el vicepresidente de la Convención Constituyente, esto es la primera mesa de la directiva. Y dentro de la agenda, lo que ellos tienen considerado es el indulto a los presos del estallido social y llamados al diálogo. Es decir, esta gente se están creyendo un poco menos que son integrantes de la Corte Suprema o de alguna corte de apelaciones, se creen, o en el peor de los casos, se creen jueces, eh, porque la labor de una convención constitucional es empezar a crear el marco y ver qué articulados, ver en cuál va a ser el macro funcionamiento que va a tener el país. Y hay mucho que pensar, hay mucho que analizar, hay mucho que discutir. Pero ellos no son, bajo ningún punto de vista, un tribunal de justicia, no son la Corte Suprema, que tengan que estar viendo, por ejemplo, el tema de indultar o de otorgarles beneficios a los presos que participaron en el alzamiento subversivo del 18 de octubre del 2019 en adelante. Tras concluir la primera sesión de la Convención Constitucional, los dos miembros de la mesa directiva entregaron algunos de los lineamientos para las próximas sesiones. Un tema clave para esta gente, coincidieron, será impulsar una ley de indulto para quienes se mantienen en prisión preventiva por los hechos de octubre del 2019. Seamos claros, la gente que está prisionera es gente que fue sorprendida tirándole bombas molotov a los carabineros, es gente que fue sorprendida saqueando bienes privados, locales, empresas, por ejemplo, destruyendo los bienes de uso público y privado, atentando contra la seguridad pública, atentando contra la seguridad de los carabineros. Es gente de corte altamente subversivo. A esta gente es a la cual, en este caso, esta primera mesa directiva integrada por Elisa Loncón y Jaime Baza, conocido como el abogado sin corbata, son los que quieren eh, tener así como tema prioritario, antes de ver cualquier tema de corte constitucional más profundo, más macro, ellos quieren promover el indulto para los presos del alzamiento subversivo del 18 de octubre del 2019. El vicepresidente del órgano, Jaime Baza, conocido como el abogado sin corbata, aseveró que presionarán en todos los espacios políticos e institucionales necesarios para que esas personas privadas de la libertad la recuperen. Yo en lo personal, cuando escuché que Jaime Baza iba a ser el vicepresidente de esta mesa encabezado por Elisa Loncón, una persona de corte originario, de los dioses originarios, que obviamente son bastante de corte violento. Cuando escuché que el vicepresidente iba a ser Jaime Baza, como que se me había iluminado una luz de cierta esperanza, porque pensé que el abogado sin corbata iba a ser más sensato, pero no, veo que se embarcó en este mismo propósito de presionar en todos los espacios políticos e institucionales necesarios para que los participantes de los alzamientos subversivos, muchos armados, del 18 de octubre en adelante, sean liberados y recuperen su libertad. Al asumir como vicepresidente de la Convención Constitucional luego de 3 rondas de votación, el abogado sin corbata enunció uno de los primeros temas que se tomará la agenda del órgano durante estas primeras semanas. Asumimos el compromiso de discutir una declaración de esta asamblea respecto a los presos de la revuelta, sentenció. Ahora, ¿con quién asumieron ese compromiso? Ese compromiso lo asumieron contra los violentistas, por ejemplo, que iban a presionar a los candidatos que eran más conservadores a integrar la Convención Constitucional.
El compromiso lo asumieron cuando esta gente empezó a levantar las masas y se transformaron en soldados de esta revolución que terminó finalmente con el acuerdo por la paz, comilla, del 15 de noviembre del 2019, que finalmente terminó en la llamada a un plebiscito para una constitución. A esa gente le tienen que ser fieles, porque acá dice claramente, asumimos un compromiso. ¿Ese es el compromiso que asumieron? Resulta que ahora los soldados están pidiendo que a esta gente que son los que finalmente movieron todos los hilos, que cumplan con su palabra y que nunca los van a abandonar, va por ahí la cosa. La presidenta del órgano, Elisa Loncón, originaria de los dioses originarios, ratificó esta intención. Nosotros como convencionales constituyentes necesitamos trabajar e impulsar la democracia. Si no, de partida, ellos están allí porque en Chile existe una democracia. De lo contrario, no hubieran sido elegidos como constituyentes. Pese a la poca calificación que tienen muchos, están allí porque se privilegió el voto, o sea, la democracia. En estos momentos uno se pregunta, bueno, ¿es tan buena la democracia? Y no sé, pero que hay democracia, hay democracia. Pero ellos quieren impulsar la democracia. Esta es una práctica democrática y esa práctica, o sea, para ella una práctica democrática es sacar de las cárceles a estos elementos de corte subversivo que son un peligro para la sociedad. Y esa práctica la tenemos que vivir junto al pueblo de Chile. Bueno, le recuerdo que pueblo de Chile también son las víctimas, eran todas esas personas que tenían sus empresas, sus pequeños emprendimientos y que estas langostas subversivas se los destruyeron por completo. Pueblo chileno también son, por ejemplo, los habitantes de las Torres de San Borja, que muchos de ellos tuvieron que abandonarlas, cambiar a sus hijos de colegio, desaparecer de allí porque esta gente le hacía la vida imposible. Esos también son pueblos chilenos, pero para ellos los pueblos chilenos son solamente las personas de carácter violentista y subversivo que salen a destruir las calles, al parecer. Eh, entonces, si fuimos mandatados por el pueblo y la democracia, se tiene que hacer práctica e incluirlos a todos, claro, incluyendo soltar a los delincuentes, a los subversivos. Con jóvenes encarcelados, con mapuches encarcelados, no se puede vivir en democracia. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay democracia y las cárceles están llenas de elementos subversivos, de elementos delincuenciales, de elementos que son un peligro para la sociedad y hay democracia. En los países europeos también hay democracia y las cárceles también están llenas de los elementos que son un peligro para la sociedad. Por lo tanto, sí se puede vivir en democracia y se tiene que vivir en democracia apartando de las calles a los elementos que son un peligro para la sociedad. Veo que esta persona no tiene en realidad muy clara la película. Tras cerrar la primera sesión de la asamblea, que duró cerca de 8 horas, los primeros representantes, y tienen que haber terminado cansados con 8 horas de trabajo, se tienen que haber ido a dormir la siesta. Los primeros representantes electos para la testera, Loncón y Baza, ahondaron en una de las primeras definiciones que marcarán la pauta de la discusión durante estas primeras semanas, el indulto a los detenidos en el contexto del estallido social. Es decir, para las personas que pensaban que la prioridad de esta gente iba a ser, a juicio de ellos, a juicio de la izquierda, a juicio de los comunistas, hacer un Chile mejor, más igualitario, como siempre han dicho, no. La prioridad va a ser vaciar la cárcel de la gente que fue detenida durante los ataques subversivos. A eso fueron específicamente y después verán lo que pasa. Baza, que es el abogado sin corbata, que supuestamente debería ser más sensato, dijo que si bien la Convención Constituyente no tiene competencias para tomar decisiones legislativas, por lo menos se dio cuenta de eso, ya que estas las toma el Congreso, efectivamente, este ejerce sus funciones en un contexto político, y lo que van a hacer ellos es presionar al Congreso, que también tiene mayoría izquierdista y de la ultraizquierda, y que hoy está marcado por la emergencia de un poder constituyente, por la emergencia de un poder constituyente. Es decir, esta gente en el fondo lo que quiere, de acuerdo a las, puedo extraer de las palabras del abogado sin corbata, es empezar a presionar y convertirse casi en un segundo Congreso y finalmente emerger como un poder constituyente, pero que finalmente se posesione sobre el Congreso Nacional. En ese sentido, agregó que desde la Convención Constitucional vamos a impulsar el proyecto de ley de indulto para las personas que están privadas de libertad por razones políticas, recuperen la libertad lo antes posible. Es decir, se van a convertir casi en un Congreso paralelo que van a impulsar leyes que le convienen a la ultra izquierda, a la ultra izquierda y a los violentistas en nuestro país. Haye Propiedades.
Invierta en Miami, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt, Puerto Varas, Miami. Jaye Propiedades. Amor por la patria. JK, Juan Carlos Gómez Escobar.